días, hermanos. Buenas tardes. Eh, Agradecemos en el nombre de nuestro Señor por este día, porque como cada día de domingo es de mucha bendición, donde compartimos siempre pues, de las Sagradas Escrituras un temas muy particulares que nos sirven para nuestro crecimiento espiritual y deseamos en el nombre del Señor que sea de bendición para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar los tipos de creyentes, los tipos de cristianos, pero le pusimos como nombre este tema, ¿qué tipo de cristiano eres? O qué tipo de cristiano soy? A veces nos hacemos preguntas, no sé si en alguna ocasión nos hemos hecho ese tipo de preguntas, pero corresponden a una buena reflexión y para saber qué somos, qué tipo de cristianos somos, ¿no? Entonces, en base a esto, hermanos, ha sido desarrollado, pues el estudio ya estaba hecho, pero ha sido desarrollado para una mejor explicación para nosotros y poderle sacar provecho a las Sagradas Escrituras. Este estudio tiene como objeto conocer las características de cada tipo de creyente, en qué clasificación me encuentro, ¿no? ¿Quiénes son los hijos de las que habla las Sagradas Escrituras? ¿No? De modo particular, analizaremos cada uno de ellos. Asimismo, veremos durante este estudio dos tipos de creyentes, nacidos en la carne y dos nacidos en el espíritu. Este estudio también tiene como propósito ayudarnos a reflexionar y preguntarnos, nuevamente lo vuelvo a repetir, ¿qué tipo de creyente soy? ¿Estoy haciendo lo que el salvo hace? Y si esas características las debo de apartar de mí, o debo de continuar siendo salvo junto con esas características que me definen como salvo, estoy haciendo las cosas que hace un santo, y si es que estoy en ese pacto, ¿cuánto he obedecido? Etcétera, ¿no? Pues veremos la explicación, todo esto lo veremos en las Sagradas Escrituras. Acerca de todas estas preguntas, analizaremos cómo estamos delante de nuestro Señor Jesucristo actualmente. Entonces, hermanas, pues tiene que ver, hermanos y hermanas, pues tiene que ver que nosotros como creyentes tenemos que llevar a cabo una reflexión y preguntarnos, igual a veces por la noche en nosotros sucede, ¿no? Y a veces el Señor nos pone eso en mente, ¿no? Para que te des cuenta. En mi caso, a mí me lo ponían. A veces no dormía y me preguntaba varias cosas. Entonces, estas preguntas ayudan a que reflexionemos, ¿no? ¿Qué creyentes somos? Por ejemplo, hermanos, hago un paréntesis porque esto nos va a ayudar bastante acerca ¿ha escuchado hablar de la caverna de Platón? Pues leemos estos dos fragmentos, está muy interesante y esto es para completar el estudio y también tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Dice, pues bien, el mundo sensible sería la caverna en la cual se encuentran presos y encadenados unas personas, de manera que solo pueden ver el muro del fondo, sin la posibilidad de mover la cabeza. Detrás de ellos hay un pasillo y una hoguera en la entrada, de modo que cuando las personas, los animales desde el exterior caminan por el pasillo, solo alcanzan a ver sus sombras que proyecta el fuego de la hoguera. Los prisioneros así piensan que las sombras son la única realidad, ya que su situación no les permite ver más allá. Pero ¿qué ocurriría si una de estas personas se libera de sus cadenas y se vuelve hacia la luz? ¿Qué se vería qué se vería ante una nueva realidad? Una más real, más verdadera, diferente a la primera, que no era más que apariencia, sombras de la auténtica realidad.
De esta forma, esta persona se vería obligada a salir de la caverna, un proceso duro y no exento de esfuerzos, ya que al ver la luz por primera vez, siempre hace daño a los ojos. Un proceso de ascensión desde el mundo subterráneo al mundo exterior, al mundo de la luz del sol, del bien o del conocimiento verdadero, ¿no? Este es, por tanto, un proceso dialéctico en el que a partir de la ignorancia se llega a la verdad. Una vez conocida la verdad, esta persona debe volver al interior de la caverna y comunicarle al resto, aunque nadie le crea. Los prisioneros llevan tanto tiempo viviendo entre tinieblas que se burlan ante la posibilidad de otra realidad diferente. Es por esto que no todo el mundo está preparado para dejar la caverna atrás, para salir al exterior y liberarse de sus cadenas. La vuelta a la caverna es peligrosa, ya que ayudar al ser humano a conocer la verdad puede suponer la muerte. Así le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hermanos, ¿qué sucede? Que precisamente eso se asemeja mucho a la realidad actual en la que siempre ha estado el hombre. La condición del hombre es que está en cavernas. La idea de extraer esto, la, la, la caverna de Platón, es que el hombre está envuelto en cavernas y que está a oscuras porque no ha despertado espiritualmente. Puede siempre, siempre ha vivido una realidad que le han enseñado el mundo y en base a esa realidad ha vivido siempre. Hablando de lo espiritual es lo mismo, hermanas. Se habla mucho de salvación, pero no se habla de la santificación. Y cuando un hermano se le lleva y se le predica la santificación, es nuevo para él, pone una barrera, se resiste a escuchar, se resiste a santificarse y se resiste a ver la luz, se resiste a salir del mundo exterior. Y el mundo exterior es la luz, y la luz es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, abajo pongo, ¿no?, un ejemplo. En lo espiritual, el hermano se resiste a salir de la caverna para llegar a la verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos así? ¿Cuántos de nosotros estamos así? ¿Cuál es la verdad? La respuesta es que la verdad inicia en el proceso de santificación para llegar a la luz, que es nuestro Señor. Y el Señor nos da libertad. Nos enseña a ver la realidad. Porque la voluntad de Dios es que seamos santos. Después, el Señor nos va a acercar y nos va a llevar al Padre, a la verdad total. Y nuestro Señor Jesucristo lo mataron por venir a sacarnos de la caverna, ¿no? Entonces, hermanas, tiene mucha reflexión esto, se le puede sacar mucho provecho a estas reflexiones que el Señor Jesucristo pone en la gente y para provecho de nosotros. Si no vemos la realidad en las Sagradas Escrituras, el Señor pone y toca a las personas para que lo pongan esa reflexión en algo que esté pues lejos del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, pues es muy importante el reflexionar si hemos salido de las tinieblas para ir a la luz o si estamos dentro de las tinieblas. Bueno, pues realmente esta imagen, no sé si ven a su izquierda, están unos presos sin posibilidad de moverse, están encadenados, viendo sombras, y esa es la única realidad que ven, ¿no? Pero ese es el mundo, significa el mundo, se refleja el mundo, en figura señala el mundo, ¿no? Y a la derecha está el preso que se ha liberado y está viendo la luz, está viendo árboles y está viendo la realidad, está en la realidad, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir lo que acabo de leer. Bueno, fíjense, hermanos, que si yo les pregunto esto qué es,
me dirán, pues, es un árbol, ¿no? Y si yo les pregunto, hermanos, ¿qué figura es, qué figura es de esa sombra? Ustedes me dirían, bueno, pues en la parte azul se ve pues un cuadrado. Ah, no, no, un rombo, ¿no? Y en la parte derecha, en la parte oscura, así como verde, como gris, algo así. Entonces me dirán, no, es un óvalo. Ah, no, es un círculo. Fíjense, estamos opinando, pero no vemos la realidad. Esta figura es de la física cuántica, la ha puesto, se llama doble dualidad, para ver el hombre cómo actúa ante tal figura, ante tal cosa, ¿no? Pero la realidad es que no es ni un cuadrado, la figura de la sombra no es ni un cuadrado y no es ni mucho menos un círculo. ¿Saben qué es? Es esto. Es un cilindro. Lo que quiero decir, hermanos, es que la realidad la vemos a través de sombras, como en la caverna, ¿no? Como la ve el mundo, pero no vemos la realidad exacta que es el cilindro. Y esa figura es la que refleja su figura en la sombra, ¿no? Entonces la realidad, hermanos, siempre la hacemos a un lado, no la podemos ver porque no queremos despertar y por eso estamos dormidos, ¿no? Bueno, partimos de los tipos de cristianos, de los tipos de hijos que habla en primera de Tesalonicenses 5:5 y decimos que dicen las Sagradas Escrituras, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Bueno, entonces estamos viendo que hay 4 tipos de hijos, ¿no? Lo que nos está diciendo. Entonces, vamos a extraerlo en figuritas para entenderlo de forma, en gráficas de mejor forma. Entonces, dice que hay hijos de la noche, ¿no? Dice que hay de las tinieblas, dice que hay hijos de luz y dice también que hay hijos del día. Entonces, de eso está hablando la Biblia, ¿no? Está hablando, lo dice en primera de Tesalonicenses 5:5. Bien, vamos adelantando un poquito el tema. ¿Quiénes son los hijos de la noche? Bueno, pues es el incrédulo. ¿Quién es el hijo de las tinieblas? Bueno, pues hace referencia que es el salvo y ya verán por qué. Mencionaremos las características de cada uno. Y el hijo de luz, ¿quién es? Pues es el santo. ¿Y quién es el hijo del día? Es el perfecto. Entonces adelantamos esa clasificación a quien se asemeja y ustedes se darán cuenta a través de las Sagradas Escrituras que es verdad. Vamos a ver el primero, el incrédulo. El incrédulo, pues no tiene pacto, tiene condenación porque no cree en nuestro Señor Jesucristo, no son hijos de Dios, es vencido por Satanás, está bajo potestad de Satanás, no cree en nuestro Señor Jesucristo y puede apostatar, puede negar al Señor Jesús en los momentos difíciles, apostata, ¿no? Que, pues bueno, igual cree y se regresa a ser incrédulo, ¿no? Entonces dice que serán juzgados bajo la ley mosaica, es lo que dice la Biblia, serán juzgados bajo la ley mosaica, aunque no sean creyentes, porque el desconocimiento, dice, de la ley no les exime de responsabilidad. Aunque no conozcan la ley, aunque no sean creyentes, se les va a aplicar la ley. Entonces dice en Judas 1:23, dice Mahatzet, salvos a los otros. ¿Quiénes son los otros? Pues los incrédulos. Dice, por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne.
Pues eso es lo que habla la Biblia y habrá alguna cosa más del incrédulo, del incrédulo. Vamos a ver el siguiente, que es un pacto, que es el pacto de salvación, ¿no? Entonces, aquí en, aquí en de quién es esa característica, pues del hijo de las tinieblas, pues el salvo. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Dice en primera de Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Y bueno, pues tenemos el pacto de salvación que inicia cuando nosotros declaramos al Señor Jesucristo, que es que es el Hijo de Dios, lo reconocemos, lo declaramos con nuestra boca, ¿no? Que resucitó el tercer día, y todo que confesara que el Señor es el Hijo de Dios será salvo. Es lo que nos dice en Romanos 19, es lo que nos dice en Efesios, en Marcos 10:16, que dice que el que fuera bautizado y será salvo, ¿no? El que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces, el salvo va al paraíso si son fieles hasta la muerte. Tiene una vida larga en el paraíso, pero no es eterna, ¿no? Por ejemplo, dice en Lucas, en Lucas 23, habla sobre el ladrón de la cruz, ¿no? Que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, ¿no? Cuando el Señor lo tenían en la cruz colgado, el ladrón de la cruz lo reconoció y le pidió que lo llevara al reino. El Señor Jesucristo le dice, hijo, pues de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya no le dio tiempo de irse al reino porque no se preparó, ¿no? Entonces, no son hijos también de Dios. Es vencido. Dice en Salmos 13, del 3 al 4, dice, alumbra mis ojos para que no duerman muerte, mis enemigos se alegrarán si yo fuera vencido, ¿no? Entonces, esa característica corresponde al salvo. Están bajo potestad de Satanás, pero es salvo, ¿no? Ahí está el verso. Le son perdonados sus pecados. Dice el Señor dice el Señor que es fiel y justo para perdonar los pecados, ¿no? De quienes se arrepientan, ¿no? Si en un momento en nuestro lecho de muerte nos arrepentimos, el Señor nos perdona, ¿no? Porque hemos creído en ese momento. Tenemos todavía hasta esa oportunidad. Y bueno, hay creyentes, hay hermanos salvos que tienen el Espíritu Santo y quienes no lo tienen. Entonces, hablamos del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Hay hermanos que lo tienen, hay otros que no lo tienen. Entonces vamos viendo esas características que en el hermano salvo. Hay eso en las iglesias. Hay hermanos que, incluso iglesias que creen en el Espíritu Santo, otras que no creen, otras que no creen en las lenguas, sobre todo casi la mayoría que creen en el Espíritu Santo, pero no creen, por ejemplo, en las lenguas, no creen en las lenguas, ¿no? Y dice que cuando venía el Espíritu Santo, dice, vino el Espíritu Santo y hablaban lenguas, ¿no? Y lo maneja la Biblia, ¿no? Esa evidencia cuando llega el Espíritu Santo, dice que venía el Espíritu Santo y hablaron lenguas. Bueno, entonces, fíjense, hermanos, en el pacto de salvación, ¿no? Corresponde, que lo volvemos a decir, corresponde al hermano, al hijo que está en las tinieblas. Fíjense, hermanos, las obras de la carne, si estas no, poco señalan, ¿no? A todos, ¿no? Porque todos también, hermanos, estamos en la carne y si nos descuidamos, el enemigo nos ataca, ¿no? Entonces, pero fíjense lo que dice en Gálatas 5:19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales anuncio, como ya os he anunciado, que los en tales cosas no heredarán
el reino de Dios. En 1 del 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Fíjense, hermanos, todo lo que son las obras de la carne. Y esto, hermanos, el y sobre el creyente, pues ya ni se diga, ¿no? Refleja estas características, ¿no? Entonces, hermanos, hablando con la palabra, hermanos, la pregunta es, ¿son visibles las obras de la carne en nuestros hermanos salvos? ¿Se ven? ¿Se ve las obras de la carne en nuestros hermanos? ¿Se aprecian las obras de la carne donde nos congregamos o en otras congregaciones? Es mucho de pensar y de reflexionar si son lo que son las obras de la carne están en nuestros hermanos o en nosotros. ¿Me siguen, hermanos? Entonces, lo que dice lo que dice la palabra es, miren, hay obras de la carne. Lo que dice el Señor es esto, hay obras de la carne. Cuidado, obras de la carne, no son suyas, porque no heredarán reino de Dios. Y hay que apartarse de las obras de la carne. Hay que quitarse de las obras de la carne. Entonces, la ayuda la da el Señor. Y la limpieza de todas esas obras de la carne, dice que el Señor mortifica las obras de la carne. La quita, la va matando el Señor. Pero es con el Espíritu de Cristo, hermano. En primera de Juan 2:11, más el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fíjense, el que anda en tinieblas dice que aborrece a su hermano porque está en tinieblas, y el que está en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Cómo va a caminar? ¿Cómo va a ir en la buena dirección si está en tinieblas? No ve. Las tinieblas le quitan la luz y no sabe para dónde ir. Y es la realidad. Dice, no sabe a dónde va. Dice, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No le dejan ver. Fíjense, hermanos, si nosotros que somos salvos debemos de reflexionar de no estar en tinieblas, debemos de tener luz. Y la luz empieza cuando nosotros nos santifica el Señor Jesucristo. Es importante salir de las tinieblas para ir a la luz. Entonces el hermano salvo tiene que dar ese brinco. Lo hemos dicho muchas veces en nuestro canal. Bien. Entonces, dice también en Romanos 8:5, dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne son las que se ocupan, más los que conforme al espíritu, de las cosas del espíritu, ¿no? Entonces, el carnal se ocupa de las cosas de la carne, ¿no? El carnal se ocupa de las cosas de la carne. Romanos 8:6, porque la intención de la carne es muerte, más la intención del espíritu, vida y paz, ¿no? Entonces, ¿qué intención tiene el hijo de las tinieblas? La intención de la carne. ¿Qué más le interesa? Pues viven conforme a la carne y de las cosas de la carne se ocupan, de las cosas del mundo se ocupan. No hablan de otras cosas. Sí, hay hermanos que no hablan más que de cosas materiales del mundo, pero no hablan del Señor. Y somos cristianos y somos creyentes y no le predicamos a nadie. Y una realidad es esa, hermano. Romanos 8:7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, fíjense, si esta característica, hermanos, no se asemeja
al hermano salvo, ¿no? Lo que quiere decir, hermanos, es que si nosotros estamos en la carne, si seguimos manteniendo la carne, somos enemigos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el verso. Porque no nos sujetamos a la ley de Dios, no obedecemos, no vamos a la santificación. Como no podemos obedecer las leyes de Dios, somos enemigos porque no las obedecemos, fornicamos las leyes de Dios, ¿no? Entonces, preguntas. Se nota, fíjense hermanos, si esto no nos puede ayudar a reflexionar. Se nota en nuestros hermanos que viven en la carne, inmundicia, que están en las obras de la carne, o en el espíritu. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Se nota en nuestros hermanos que viven en la carne o en el espíritu? ¿Es visible? ¿Has visto a nuestros hermanos interesados en las cosas del espíritu? Hablan todo el tiempo de nuestro Señor, predican a otros, oran en lenguas, hacen ayunos, leen la Biblia, demuestran ser testimonio de nuestro Señor. Sabes que si estás en la carne, eres enemigo de Dios? ¿Te sujetas a la ley de Dios? ¿Haces los mandamientos del Señor que indican para que seamos santos? Entonces, esas preguntas, hermanos, son para reflexionar, ¿no? Son para reflexionar y que entendamos que si somos salvos, hermanos, tenemos que salir de allí. Fíjense, hermanos, en esta parte, esta parte es muy interesante también por lo que nos dice el Señor en Mateo 7, 22 y 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay una pregunta de ese verso. ¿Con qué espíritu de Dios se puede profetizar, lanzar demonios y hacer milagros? Ahí está la respuesta, ¿no? La respuesta es que se profetiza, se puede sacar demonios y hacer milagros con el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, ¿no? Entonces, en Mateo 7, 22 y 23 les está hablando el Señor a los que tienen ese bautismo, a los que tienen el Espíritu Santo, tercera persona. Continuamos leyendo. Fíjense lo que dice en el 23. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Fíjense lo que dice, ¿no? Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. O sea, se le está diciendo eso el Señor a los que tienen el bautismo del Espíritu Santo. Pregunta, ¿por qué nuestro Señor les dice, nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad? La respuesta está ahí abajo. Porque los que tienen el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, no se han santificado. No han recibido el Espíritu de Cristo. Entonces, hermanos, sucede que el creyente tiene que tener el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, pues es un Espíritu de Dios y nos fortalece, por supuesto, ¿no? Por supuesto, hermanos, pero necesitamos estar limpios, necesitamos estar limpios en el alma, necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos llenarnos del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es, hermanos, y esto es necesario para nuestro crecimiento espiritual. El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, no lo es todo. Falta el Espíritu de Cristo y falta el Espíritu del Padre. Entonces, si somos cristianos, debemos de reflexionar sobre las siguientes preguntas, ¿no? Ya tengo el bautismo del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. ¿Cuánto tiempo tengo de ser cristiano
y porque no tengo el Espíritu Santo, ¿qué me impide no tener el Espíritu Santo? ¿Estaré siendo obediente? ¿Soy entendido? Pues son preguntas, hermanas y hermanos, para reflexionar, ¿no? Entonces, hablamos del pacto ahora de santificación. Vamos a hablar del pacto. Dice que van al reino de Dios como sacerdotes. En Apocalipsis 26 lo dice, ¿no? Dice, bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tendrá potestad en ellos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, ¿no? Entonces, esto ahí está, es una característica del santo. Vamos a hablar ahora exclusivamente del santo, que es el Hijo de Luz. Es hijo adoptivo por nuestro Señor Jesucristo, lo dice, ahí están los versos, ¿no? Vence al mundo, es un pacto con sacrificio, lo dice en Salmo 55, dice, juntadme mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio, ¿no? Cuando llegue la hora del Señor de que nos resucite, esa es la orden, ¿no? Nos juntará a aquellos que hicieron ese pacto de santificación, los que dieron la vida, ¿no? Por eso se llama pacto con sacrificio, porque el santo sabe que tiene que dar la vida por el Señor. En el pacto de santificación se inicia la voluntad de Dios, hace la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:3 lo dice, en 1 Tesalonicenses 5:18 y en el otro verso habla de hacer la voluntad de Dios. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, si se dan cuenta en el anterior, en el hijo de el hermano Salvo, ¿no? No entra al pacto de santificación. No es que, sí que habrá algunos que cumplen esos requisitos y esos puntos de santificación los llevan a cabo y bendición para nuestros hermanos que lo hacen, ¿no? Qué bueno, porque es una bendición, hermano, hacer todo aquello que se requiere para estar como hijo de luz, para estar como santos. Y esa es la bendición que el hombre tiene que llevar a cabo en obediencia. Entonces, es digno del Espíritu de Cristo porque le sigue, ¿no? Dice en 1 Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. ¿Quién santifica? En nuestro Señor Jesucristo. En Juan 8:12, y hablóle Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero fíjense, dice, el que me sigue, el que hace todos los mandamientos del Señor, el que obedece, el que deja su familia por el Señor, dice que no andará en tinieblas. Ese es el que me sigue y este no andará en tinieblas. Entonces, el salvo que es de las tinieblas tiene que brincar a la santificación. Seguido de esto, más tendrá la lumbre de la vida. Entonces, fíjense hermanos, el brinco que es tan importante y tan significativo y lo señala el Señor, ¿no? Y hay que brincar de ser salvos al proceso de santificación. Dice en Romanos 8:9, a vosotros no estáis en la carne, o sea, no eres de las tinieblas, ¿no? Sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, si es que mora el Espíritu Santo, tercera persona del Señor y del Padre, si es que moran los tres en ustedes, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues el tal no es de él, ¿no? Entonces hay que tenerlo, hay que tener el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo, tercera persona, nos lleva al Espíritu de Cristo. Es importante recibir el Espíritu de Cristo, entrando a hacer la voluntad de Dios, iniciando a hacer la santificación. Debemos de abrir la puerta de nuestro corazón al Señor, para que el Señor nos limpie, nos transforme. Y eso, hermanos, se tiene que entender. Por eso es importante, por eso la reflexión de salir de la caverna, ¿no? Salir del mundo, ¿no? Salir de estar presos, salir a la luz, ¿no? Salir a la luz, hermanos. De esto consiste el tema, en esto consiste esta predicación, de reflexionar y darnos cuenta en dónde estamos. Eh,
En Romanos 8:13, siguiendo hablando seguimos hablando del santo, el hijo de luz. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu mortificáis las obras de la carne. Ok, fíjense hermanos, si vivieres conforme a la carne, dice que moriréis, ¿no? Dice que, que en la carne mora el pecado, ¿no? Y que el pecado produce muerte, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos, como una cosa, lo relaciona a nuestro Señor, ¿no? Entonces, dice lo que está en azul, más si por el Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu de Cristo, mortificáis las obras de la carne, o sea, matas las obras, desechas esas obras de la carne, ¿no? Lo que hablábamos, inmundicia, disolución, herejías, celos, contiendas, iras, disensiones, etcétera, etcétera. Lo que son las obras de la carne, a través del Espíritu del Señor Jesucristo, las mortifica, las mata, las quita, porque el Señor Jesucristo nos limpia. Ese trabajo es del Espíritu de Cristo, que nos limpia, hermanos. Entonces, ¿qué espíritu de Cristo, qué espíritu, perdón, de Dios mortifica las obras de la carne? El Espíritu de Cristo, hermanos. En Gálatas 5, 22 al 24 están los frutos del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Del Espíritu de Cristo. Todo lo que es en Gálatas 5 te habla del Espíritu de Cristo. Dice más, el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, porque los que son de Cristo, los que tienen el Espíritu de Cristo, han crucificado la carne. Ya ven que él vuelve a reforzar que el Espíritu de Cristo mortifica las obras de la carne. Acá abajo lo vuelvo a decir. Dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Entonces, el Espíritu de Cristo, hermanos, nos limpia. Y es importante que entendamos ese trabajo de Cristo. El trabajo del Espíritu Santo, tercera persona, hace otro trabajo. Trabaja en las flaquezas, nos da dones, habla con Dios. Dice que el que habla lengua extraña no habla a los hombres, sino habla a Dios. Dice que nos edifica, nos da dones, etcétera, ¿no? El Espíritu Santo, tercera persona, tiene otro trabajo. El Espíritu de Cristo hace otro y nos da frutos. Por ejemplo, el primero y el más importante es el amor. La caridad es importante, hermano. La caridad eh, nos vincula con el Padre. La caridad es el Espíritu de Cristo en nosotros y también es el amor de nosotros hacia el prójimo, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya se ha hablado mucho del amor aquí y todo esto es lo que nos da el Señor, gozo, ¿no? El gozo nos lo da el Señor, ¿no? La paz es un equilibrio, ¿no? De estado en el que nosotros nos hace sentir el Señor, en que y lo disfrutamos, etcétera. Todo esto ya se ha hablado aquí en nuestro canal. Ahí les invitamos a que vean todo este material que es para ustedes, hermanos. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué nos dice? Si no, si no somos santos, no veremos al Señor. No nos está diciendo, si eres salvo, verás al Señor. No. Si eres santo, verás al Señor. Es lo que nos está diciendo. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En Romanos 8, 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué nos libra el Espíritu de Cristo? De la ley del pecado y de la muerte, de la ley mosaica, del pecado y de la muerte. Nos libra de la ley del pecado, que es la ley mosaica, y de la muerte, hermanos. Entonces, es importante, hermanos, que vayamos entendiendo esto, ¿no? Es una característica del santo.
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque de las cosas del Espíritu se ocupa. Pregunta, ¿vives conforme a la carne? ¿Sabías que necesitas el Espíritu de Cristo para limpiarte de las obras de la carne? Ahora ya lo sabemos, ¿no, hermanos? En Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes eran sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces nos habla de varias cositas, ¿no? Que nos resucitará. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que ser santos para ver al Señor. Y dice, como somos santos, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte de esa primera resurrección. Va a resucitar primero a los santos. Dice, la segunda muerte no tiene potestad en esto. Dice en, creo que, no recuerdo el texto, pero dice que si fueras atravesado con espada, no caerías al suelo. Entonces no hay segunda muerte para el santo. La segunda muerte dice, por eso dice, no tiene potestad en estos. ¿Quién? En los santos, ¿no? Dice, antes eran sacerdotes de Dios y de Cristo. Hay santos de Cristo y hay santos del Padre. Y dice, y reinarán con él 1000 años. Hay un periodo milenial que el Señor estará con nosotros aquí. Él vendrá a la tierra y cuando llegue nos resucitará el Señor, ¿no? Y estaremos con él reinando aquí en la tierra. En Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿no? Entonces, el que es nacido del Espíritu se encarga y se ocupa de las cosas del Espíritu. En Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne, ya lo había comentado, de las cosas de la carne se ocupan, ¿no? Más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu, ¿no? Son las que se ocupan, ¿no? Entonces, confirmación del anterior, ¿no? Dice en Filipenses 1:19, dice, porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Cristo, ¿no? Entonces, el hecho de predicar, hermanos, el hecho de orar, ¿no? Se nos suministra el Espíritu de Cristo. Pero si hacemos los mandamientos del Señor, si estamos en la obra del Señor, si seguimos al Señor, si le damos prioridad a los negocios del Señor y no a la familia, el ir haciendo bastantes puntos de santificación que pide el Señor, tenemos suministración del Espíritu de Cristo, ¿sí? En el caso del Espíritu Santo, cuando hacemos ayunos, hay suministración del Espíritu Santo tercera persona. Pero aquí también hay suministración del Espíritu de Cristo cuando se están cumpliendo y llevando a cabo lo que pide el Señor para que seamos santos. Y esto, hermanos, el Señor, por ese trabajo que hacemos, nos suministra de su Espíritu, nos va llenando del Espíritu. Y vamos siendo adultos en el Espíritu de Cristo. El Señor nos va transformando. Y esto es importante, hermanos, que entendamos la bendición que tiene el santo de tener llenura del Espíritu de Cristo. Gálatas 5:18, más si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18, más si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿no? ¿Qué ley? De la ley mosaica. Somos guiados del Espíritu de Cristo y hacemos los mandamientos de Cristo. Estamos guiados por la ley de Cristo. Judas 1:21, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, ¿no? El Señor Jesucristo nos da vida eterna y al perfecto se le da vida inmortal. En Job 15:15, he aquí en sus santos no confía, ni los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Por qué, hermanos? Porque el santo no tiene todavía al Padre. Tiene que crecer y tiene que madurar, tiene que llegar al Padre. El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, nos lleva al Señor y el Espíritu de Cristo nos lleva al Padre. Entonces, por eso el Padre, tenemos que tener los tres espíritus, esas tres bendiciones.
eso es lo que por eso el santo tiene que apurarse, tiene que dar ese paso, ¿no? De poder llegar al Padre. Es importante, hermanos, que se reflexione también en esto, ¿no? Para que podamos llegar al Padre, ¿no? Y esa es la bendición. Cuando uno hace el pacto de santificación, tiene que apurarse pues, a crecer, ¿no? Para que no esté con un pie atrás en la línea de salvo y otro pie dentro de la santificación. Y hay que entrenarse en la parte de la santificación y cumplir para crecer y crecer en el Espíritu de Cristo. Y cuando hay llenura del Espíritu de Cristo, el Señor te lleva al Espíritu del Padre. Y es importante, hermanos, que eso se lleve a cabo, ¿no? En lo que hemos creído y lo que estamos trabajando en la obra, ¿no? Entonces, hermanos, es un proceso que todos llevamos, pero la bendición es de hacerlo, de hacerlo. Bueno, hablamos ahora del pacto de perfección, hermanos. El pacto de perfección es, es la característica del hijo del día. Dice que cumple con los mandamientos, ¿no? Van al reino de Dios como reyes, tiene vida inmortal. Lo dice en Romanos 8:7, ¿no? Lo que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad y la vida eterna, ¿no? Entonces hay vida eterna que es la del santo y la vida inmortal, que es la del perfecto, ¿no? Entonces, es hijo legítimo por el Espíritu del Padre, ¿no? Es nacido de Dios, vence al mundo y a Satanás, obtiene el Espíritu del Padre, renuncia a los bienes materiales y paga esos precios. Ahí están los versos. En Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Pero fíjense de qué santos está hablando. Santificados. ¿Quién los está santificando? Santificados en Dios Padre. Santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Estamos hablando ahí de perfectos. Los que son santificados en Dios Padre son los hijos del día. Es el perfecto. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, debemos de llegar a ser perfectos. Lo que el Señor quiere es eso, ¿no? Que el hombre llegue a ser perfecto como nuestro Padre, ¿no? Entonces, ese nivel espiritual se ha de entender, se ha de conocer para bendición de todos nosotros, pero esa bendición se tiene que llevar a cabo, hermano. Todo eso, ¿cómo se llega? Con obediencia, hermano. Entonces, esas almas tenemos que llenarlas del Señor para que se rompa esa ligadura de la carne, de la inmundicia, del mundo, para avanzar, hermano. Entonces tiene que hacer ese corte. Y es necesario, hermano, es la bendición que nos vamos a llevar todos. Quien quiera, ¿no? La bendición es para todos, pero no todos quieren, ¿no? Entonces dice en Lucas 14:33, así cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. El santo, el perfecto, el santo perfecto, él sabe que tiene que pagar esos precios. Él lo sabe, en Mateo 19:21 también lo dice, dícele Jesús, dice al hombre rico, ¿no? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Los pobres son los que se han hecho pobres por el Señor, los que han dejado y entregado todo al Señor para que la obra crezca, para que la obra corra, para que los negocios del Señor fructifiquen y siga la obra del Señor creciendo, ¿no? Alcanzando a más almas. Dice, y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces son precios que el perfecto tiene que pagarlos. Si quiere todo, dame todo. Entonces, esto es importante, hermanos. Es algo que no se maneja porque no se llega a este nivel. Pero aquí está, hermano. Habla de pagar ese precio. ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar todo. Vas a ser hijo legítimo. Vas a ser rey en el reino del Señor. Entonces, todo esto, hermanos, es importante de que
de salir a la luz. Por eso pusimos el ejemplo de las cavernas, de darnos cuenta de lo que hay, hermanos, y de salir de las tinieblas, salir de la oscuridad, e ir a la luz y poder ver, en el caso, lo espiritual, lo que está en las Sagradas Escrituras. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Fíjense, dice que nos mandará otro consolador. Yo rogaré al Padre y nos dará otro consolador. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Leamos el siguiente. Vamos a ver qué nos dice. Juan 15:26. Empero cuando viniere el consolador del que el Señor habla, el cual yo enviaré del Padre, ¿no? ¿De dónde lo enviará? Del Padre. Dice, el Espíritu de verdad. ¿De dónde sale ese Espíritu? ¿De quién? El cual procede del Padre. El Espíritu del Padre en nosotros vendrá al que hace los mandamientos para ser perfecto. Aquel que vende todo, aquel que pague sus precios, le va a llegar el Espíritu del Padre. Pero eso es otro nivel, es el máximo nivel aquí en la tierra, hermanos, y aquí está. Recibiremos el Espíritu del Padre y Él dará testimonio de mí, dice, ¿no? Entonces, ahí está, hermanos. Juan 15:26 lo dice y lo confirma. Entonces, hermanos, allí está. Primera de Juan 2:13, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, ¿quién conoce al Padre? El Hijo del día. ¿Quién es? El perfecto. Estamos hablando de las características del perfecto. Entonces, ¿sabías que el hombre que hace pacto de perfección, pagando los precios que pide nuestro Señor, tiene el derecho de recibir el Espíritu del Padre? Pues ahí está la pregunta, hermano. Ahora, pues ya lo saben, ¿no? Que está, lo dicen las Sagradas Escrituras. Bien, para terminar, hermanos, fíjense que pues solamente hicimos un resumen de todo lo que hemos hablado y se entenderá mejor. Por ejemplo, en el pacto de salvación, la conclusión de sus características es el siguiente, que es carnal, no se sujeta a la ley de Dios, no le interesan las cosas del Espíritu, puede tener el Espíritu Santo o puede no tenerlo, está en tinieblas, es vencido, está bajo potestad de Satanás, se reflejan las obras de la carne en él, es enemigo de Dios, se ocupa de las cosas de la carne, etc. Esto es lo que corresponde a las características del salvo, ¿no? del que está en tinieblas. Y las características del santo, que es el hijo de luz, van al reino de Dios como sacerdote, es hijo adoptivo, vence al mundo, es un pacto con sacrificio, sabe que tiene que dar la vida por el Señor, hace la voluntad de Dios, es digno del Espíritu de Cristo, sale de las tinieblas, sigue al Señor, ama más al Señor que a su familia, se ocupa de las cosas del Espíritu, etcétera, etcétera. Esas son las características del santo. Y está también el hijo del día, ¿no? Las características de las que hemos hablado hoy, dentro del pacto de perfección, conclusión de sus características, tiene una obediencia y entrega completa, cumple los mandamientos, es hijo legítimo por el Espíritu del Padre, vence al mundo y a Satanás, renuncia a los bienes materiales y paga sus precios, van al reino de Dios como reyes, es nacido de Dios, vence al mundo y a Satanás, etc. Entonces, hermanos, pues esa es en conclusión, hermanos, es lo que hemos hablado. Es importante que veamos en qué características nosotros estamos, cuáles son las que cumplimos. Hago cosas de salvos o hago cosas de santo. Entonces, todo esto, hermanos, tenemos que irlo observando para nuestro crecimiento, para ver cómo estamos delante de nuestro Señor Jesucristo. En la siguiente es, pues nada más,
que hay dos nacidos en la carne y dos nacidos en el espíritu. Por ejemplo, hay salvo, aquí los nacidos en la carne, aquí a su derecha está el salvo sin el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, y hay salvos con el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, pero son los que los maneja como carnales, porque no se han limpiado, ¿no? ¿Se acuerdan en el verso que les dice? Apartados de mí, obradores de maldad, ¿no? Tienen el Espíritu Santo, pero no se han santificado. Entonces, son dos nacidos en la carne, uno con el Espíritu Santo y otro sin el Espíritu Santo, ¿no? Y los nacidos en el Espíritu está el santo de Cristo y el perfecto, ¿no? El santo del Padre. Entonces, ¿qué tiene el santo? Bueno, pues el santo tiene el Espíritu Santo, tercera persona, el Espíritu de Cristo, segunda persona. Eso es lo que tiene el santo. Y entonces el perfecto, ¿qué tiene? Pues tiene los tres. Tiene el Espíritu del Padre, primera persona de la Trinidad, el Espíritu de Cristo, segunda persona, y el Espíritu Santo, tercera persona. Entonces el perfecto ha adquirido esos tres bautismos, ¿no? Pues esa es la prédica, hermanos. Espero que haya sido de mucha bendición y que sea para nuestro crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Y gracias por acompañarnos, hermanos, y Dios les bendiga.